Vamos a continuar en esta mañana con el estudio acerca de los milagros de Jesús, que hemos comenzado hace 2 domingos atrás. Y antes de poder ver en particular el pasaje allí en Marcos capítulo 7, 24, sobre el milagro que nos toca hoy, me gustaría tener algunas consideraciones generales sobre el tema en sí, que son los milagros de Jesús. Cuando uno quiere aprender un poquito sobre algún tema, por lo menos yo lo primero que hago voy a algún diccionario bíblico. A veces también podemos usar un diccionario secular, ¿no? Y cuando buscamos el término milagro, por ejemplo en el diccionario de Vine, que es un diccionario bíblico, aparecen 2 términos en el original que se suelen traducir como milagro, ¿no? En el Nuevo Testamento. Uno es la palabra dunamis, del griego, que habla de un poder, de una capacidad inherente, ¿sí? Y se usa para obras de origen y carácter sobrenatural. Es decir, que un milagro es algo que nos excede a nosotros, porque es algo que se realiza o que es inherente a una persona que lo puede hacer de una manera sobrenatural. Por eso estamos hablando de los milagros de Jesús. También habla de poder, de capacidad, de eficacia, de fuerza, de maravilla, de potencia, de señal. Y otro término que aparece en el Nuevo Testamento traducido como milagro es el término semeión. Y este término nos habla acerca de una señal, de una marca, y se usa para milagros y maravillas como señales de autoridad divina. Y esto es muy importante recalcar. ¿Por qué el Señor realizó milagros mientras estuvo aquí en esta tierra? Una de las razones era justamente esta, ¿no? Para dar señales de autoridad divina. Él tenía que presentarse a esta humanidad, no como un buen hombre, como el hijo de José y María, sino como el unigénito, el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado, viniendo a este mundo a realizar un plan planeado desde la eternidad para salvar a la humanidad. Y una de las maneras entonces de refrendar y de pararse frente a la humanidad y ante cada uno de nosotros a lo largo de todos los tiempos es a través de señales, milagros y prodigios como una manera de mostrar su autoridad divina. También hay otro diccionario Nelson, que cuando hablamos de milagro lo define como un acto del poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Ojo, porque hay muchas personas que se atribuyen ser hacedoras de milagros, ¿sí? Hacedoras de milagros. Y acá la definición es bien clara. Un milagro es un acto del poder divino, no del poder de una persona. Es superior al orden natural y a las fuerzas humanas, ¿sí? En el Nuevo Testamento se emplean 3 palabras para referirse a los milagros. Alguien que lea por favor Hechos capítulo 2, 22. Allí el apóstol Pedro está diciendo un discurso muy importante a los judíos, principalmente Hechos 2, 22. Y vamos a leer este versículo porque también es clave para el tema de hoy. Alguien que lo lea bien fuerte, por favor. A ver, lee lo que está. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. El 22 leíste, ¿no? Muy bien. Sí, el 22. Alguien que lea las 3 palabras en la versión 60, a ver. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bien. Y ahí la versión de Cristian creo que hablaba de maravillas, milagros, prodigios y señales, ¿sí? Y estos son los 3 términos que se traducen en el Nuevo Testamento para hablar de este tema. Cuando aparece la palabra maravillas, está hablando o indicando el asombro que el milagro produce en aquellos que están ahí como espectadores. Cuando uno lee la infinidad de milagros que están registrados en los evangelios, por lo general al final del milagro dice que las personas se maravillaban, ¿sí? Porque lo que el Señor hacía era un milagro, pero era una maravilla.
Es el asombro que el milagro produce en los espectadores. Y esta palabra maravilla, como hay en Hechos 22, muchas veces va unida con la palabra señal, y es el segundo término que aparece también en el Nuevo Testamento. Y la palabra señal indica una prueba de la cercanía de Dios y su obra. Es como el objetivo del milagro. ¿Para qué Dios permite un milagro al Señor, a través del Señor Jesucristo? Para que sirva como señal. Los judíos pedían señal, el Señor le dijo, ustedes piden señal. Y también la otra palabra que aparece es prodigio, ¿no? Que son poderes u obras portentosas. Y el poder reside aquí en el mensajero divino que Dios faculta directamente. Si hablamos de la naturaleza de los milagros, podemos decir que los milagros de alguna manera están relacionados con la fe de aquel que lo va a recibir. No siempre, pero siempre la fe es un factor que interviene para que el milagro se pueda llevar adelante. En el caso que vamos a ver hoy, fue la fe de una madre para que la hija que estaba endemoniada pudiera ser liberada a través de un milagro poderoso del Señor Jesucristo. O sea, la chica que estaba endemoniada, sobre quien se efectuó el demonio, no hizo ningún ejercicio de fe porque no lo podía hacer. Pero la madre fue la que intercedió con fe y el Señor obró en respuesta a esa fe. También hay casos donde la fe no participa y el milagro también es ejecutado. Por ejemplo, cuando los discípulos iban en la barca y se levanta la tempestad, el Señor hizo un milagro maravilloso que fue calmar esa tempestad y quedó el agua como un espejo. Y todos los discípulos se quedaron maravillados. ¿Quién es este que con su palabra, con su autoridad, aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Pero qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe. O sea, ese milagro no se ejecutó por la fe de los discípulos, sino porque el Señor quiso efectuarlo. Hay también una clasificación de milagros. Por ejemplo, está el milagro de encarnación de Cristo, que es el milagro central del cristianismo. Es un milagro fundamental, que Dios se hizo hombre. Y eso es algo que nos asombra a nosotros y en lo cual está basado también nuestra fe en Cristo, ¿no? Que Dios descendió a este mundo en la forma de un niño, de un bebé a través de María y José, para vivir en esta tierra, caminar y morir en la cruz por nosotros. También hay una segunda categoría de milagros que le llaman milagros de fertilidad. Por ejemplo, cuando el Señor convierte el agua en vino, ¿sí? Ahí lo que se está declarando o proclamando es que el Dios de la naturaleza está presente en ese milagro. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Acortó el proceso natural del vino. El Dios que tiene poder sobre lo creado y la naturaleza es el que permite que caiga la lluvia, que crezca la uva y que una vez al año se produzca el vino con esa uva. Acá el Señor hizo un milagro de fertilidad porque en un instante creó el vino o transformó el agua en vino de la nada. En tercer lugar, hay una categoría de milagros que son los milagros de sanidad, que de estos hay muchísimos en los evangelios relatados, ¿no? Personas ciegas que ven, personas postradas que caminan, saltan y corren, y así podríamos seguir enumerando milagros de sanidad. También hay una categoría que le llaman milagro de destrucción. ¿Qué será eso? ¿Los milagros no tienen que ser para algo bueno? Bueno, esto se llama así por un caso que se registra donde el Señor maldice, ¿qué cosa? La higuera, ¿se acuerdan? Y se seca la higuera. Después está el milagro de dominio sobre las fuerzas naturales, que lo mencioné recién, por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad. Hay otra categoría que son milagros de transformación total. Revelan el poder de Dios sobre la muerte. A ver, ¿ustedes recuerdan alguno de los milagros de Jesús donde Él resucita, por ejemplo, a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Y también este milagro se hizo efectivo en la misma persona del Señor Jesucristo cuando Él resucitó al tercer día con poder y gloria. ¿Y qué podemos decir de los milagros hoy en día? ¿No? Porque uno lee, sí, qué bueno hubiera estado ahí, ¿no? Ser espectador de alguno de estos milagros en la época que Jesús estuvo en este mundo. O haber sido uno de los receptores de esos milagros en nuestras vidas. Pero un poco lo que queremos dejar como enseñanza a través de esta serie de estudios es que
el mismo Jesús, el mismo Dios que obró en el tiempo de que se escribió la palabra, que estuvo aquí en este mundo, es el mismo Dios que hoy tiene el mismo poder y la misma capacidad para hacer un milagro en tu vida, en mi vida y en la vida de cualquier persona. ¿Qué tipo de milagro? Cualquiera de estos que relatamos recién. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy mucha gente va en busca de el milagro, ¿no? Se hacen campañas de milagros y se olvidan del milagro principal que el Señor vino a hacer en la vida de las personas. Cuando ese grupo de amigos, ¿se acuerdan allí en el Evangelio relata que 4 amigos llevan a uno al quinto amigo, podríamos decir, que estaba postrado, porque se enteraron que Jesús se había venido y la casa estaba llena de gente, abren el techo, bajan al paralítico? Lo primero que hace Jesús no es sanarlo de su problema que lo tenía postrado, sino dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí radica el principal milagro que el Señor vino a hacer sobre nuestras vidas, sobre la humanidad perdida, que es el milagro de darnos vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el mayor milagro que un ser humano, una persona puede experimentar, que es recibir el perdón de sus pecados. Es el milagro donde el Señor toma toda nuestra inmundicia, la deja ahí en la cruz y a través de su muerte y de su sangre nos limpia, nos hace aceptos delante de Dios, nos justifica. ¿Cómo yo, que soy un pecador miserable e inmundo, puedo llegar a la presencia de Dios limpio y Él me acepta y Él me abraza y me recibe como, ¿se acuerdan? El Padre recibe al Hijo pródigo. Y bueno, eso es porque a través de la obra de la cruz Jesús efectuó el mayor milagro que una persona puede recibir. Había milagros que el Señor a veces efectuaba sobre una determinada persona y decidía sobre otros no realizarlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan el estanque de Betesda? Dice que estaba lleno de personas enfermas, ciegos, sordos, cojos, de todo había ahí. Y que cada vez que descendía un ángel y movía el agua, el primero que llegaba y se zambullía en el estanque recibió un milagro de sanación. Y el Señor estaba caminando por ahí y ve a un hombre que hacía 38 años que estaba en la misma situación. Estaba postrado y claro, imagínense el pique ese al estanque, no lo podía hacer. ¿Y el Señor por qué eligió a ese hombre y no decidió hacer así y sanar a todos los que estaban ahí? No lo sé, porque Dios es soberano. Y lo mismo puede pasar hoy en día. Dios sigue ejerciendo el milagro de sanidad, pero quizás elige que transcurras toda tu vida con un dolor, con una enfermedad. O quizás no, hace un milagro y te sana, como yo experimentó en la vida de mi hermana, por ejemplo, que a los 15 años padeció un cáncer tremendo. Estoy hablando hace 40 años, no, 40 no, y más o menos sí, no, 30 y pico de años, 30 años. Hoy en día ha avanzado mucho los tratamientos de cáncer, pero en esa época fue un milagro. Le decían a mi papá y a mi mamá en el hospital italiano: es un milagro que su hija se haya recuperado así. Y acá en la iglesia también hemos visto cómo el Señor efectuó un milagro de sanidad a muchas personas. Pero hay un milagro que Él no le rehúsa a nadie, que es el milagro de la salvación, del perdón de los pecados. Y ese es el milagro que las personas tienen que buscar. Dios te puede sanar, pero si no tenés el perdón de tus pecados, así como estás sanito, te vas al infierno. Entonces, este es un tema muy importante al considerar el tema de los milagros. Ahí en 1 Corintios 12, cuando se habla acerca de los dones, aparece el don de sanidad o el don de milagros. Y también es importante entender que esos dones han cesado para este tiempo que la iglesia está viviendo. Entonces, que no debemos nosotros confundirnos y acudir a un pastor, a un apóstol o al que se proclame lo que se proclame, que te va a imponer las manos y de sí va a salir poder para sanarte. Porque eso fue algo que el Señor permitió en los apóstoles, en la época donde la Escritura no estaba completa totalmente la revelación de Dios, y era una manera de seguir dando señal de la autoridad de Cristo a través del ejercicio de estos dones en los apóstoles. Hoy en día Dios nos ha dejado su revelación íntegra, completa en su palabra. Por eso hay algunos dones que ya no es necesario que se sigan ejerciendo como señal de autoridad divina. Pero eso no quiere decir que los milagros de Dios no se puedan invocar, orar
y pedir para que el Señor lo efectúe en nuestra vida, en algún ser querido, en algún vecino o en quien sea. ¿Tenemos que tener fe en los milagros del Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Pueden realizarse? Sí. ¿Sí o sí se tienen que realizar, por ejemplo, la sanidad? No. ¿Y cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer en las personas y que ese sí lo ofrece gratuitamente para todos? El milagro del perdón de los pecados. Bien, vamos ahora al pasaje de Marcos 7, 24. Es un pasaje cortito pero que nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. Marcos 7, 24 dice, se titula en mi Biblia La fe de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24, ¿lo tiene? Dice así, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Quién se levantó y quién se fue a Tiro y Sidón? Jesús y sus discípulos, ¿no? Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y termina diciendo, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué podemos ver en esta historia? En principio lo que llama la atención es que es una historia donde la protagonista no es la persona que recibe el milagro, es decir, la hija que está endemoniada, sino que pasa a un lugar secundario y la que toma el lugar principal es la mamá. La mamá. Porque es la que acude a Jesús, la que se postra a sus pies, la que persiste, la que insiste hasta obtener el milagro de la vida de su hija. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es como una mujer gentil, por eso gentiles sin ley, ¿no? Los que no pertenecen al pueblo de Israel. Por eso se hace tanto énfasis que el Señor salió del territorio de Israel, arriba de Galilea, si usted mira en el mapa, sobre el mar Mediterráneo está Tiro y Sidón, ¿sí? Que es la región conocida como Fenicia, en la época del Imperio Romano era Siria. Sale el Señor como quien corta un ministerio, ¿viste? Y se va de la iglesia a 1000 kilómetros a tomarse unas vacaciones, que a veces lo solemos hacer, ¿no? No quería que nadie se entere. No quería que nadie se entere el Señor, ¿viste? Pero dice que no pudo esconderse. A veces nos pasa, no estamos en noviembre, diciembre, ya terminamos, conéctate. Ahora estamos empezando, estamos con todas las pilas. Pero nos pasa a veces, ¿no? Estamos cansados con el correr de todas las actividades del año y nos queremos tomar unas vacaciones. Y la verdad que nos hacen re bien. Al Señor le pasó algo parecido. Pero acá dice que en esta historia, esta mujer gentil recibe la bendición por su fe. Y se demuestra cómo los gentiles ya no son más comunes o impuros, porque este era el concepto que tenían los judíos de las personas que no eran del pueblo judío. Y también es una historia de persistencia, de perseverancia, de humildad, de oración y de intercesión. Todas cosas que podemos ver en el accionar de la mamá a favor de su hija. El primer punto que yo puse que me pareció importante es Jesús siempre está disponible. El versículo 24 decía que se levantó Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, dijimos que estaba arriba de Galilea, que salió del territorio de Israel, ¿sí? Y entrando en una casa, podríamos llamarlo una casa de descanso, de retiro, él con sus discípulos, ¿no? No quería que nadie lo supiese, quería estar tranquilo el Señor, pero no pudo esconderse. Tenemos a un Señor Jesús que no es como nosotros que a veces nos tomamos vacaciones. Él es full time. Él es 24 horas, 24%, como se suele decir, ¿no? En Buenos Aires están los maxi kioscos que funcionan las 24 horas, está siempre con la luz de neón ahí, y la gente puede ir a cualquier hora.
o farmacias, o negocios que funcionan siempre. El Señor no se podía tomar ni un descansito así. Y ahí cuando dice que no pudo esconderse, me gustó cuando busqué la palabra en el original porque está hablando que él no pudo ignorar, no pudo no saber lo que le estaba pasando a esta mujer. Ella lo sabía, él conocía el corazón, conocía la angustia que esta mujer estaba viviendo. Y habrá respirado y la habrá recibido, ¿no? Cuando dice no quiso que nadie lo supiese, bueno, el Señor tenía un ministerio público en ese momento muy activo. Pero él no quería realizar un ministerio en esa área, en Tiro y en Sidón. Sin embargo, esta mujer se acerca a él. Seguramente el Señor quería un tiempo para descansar de la presión, ¿no?, de los líderes judíos que como todo el tiempo lo perseguían, buscaban hacerle caer. Y también era una buena oportunidad como a modo de retiro preparar a sus discípulos porque ya estaba cerca su crucifixión y el ministerio que ellos después tenían que continuar. Pero aparece esta mujer y el Señor con un corazón compasivo, un corazón que se preocupa y se ocupa, la recibe. Y dice el versículo 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. El segundo punto, yo puse cómo acercarme a Jesús. ¿Cómo me tengo que acercar a Jesús? Sabemos que el Señor está disponible las 24 horas, 24/7. Yo puedo acudir a Él en mi necesidad. Ahora, ¿cómo acercarme? Y el ejemplo que nos deja esta madre es maravilloso. En primer lugar, esta madre no vio su condición como un impedimento para ir a Jesús. ¿Y cuál era su condición? Bueno, primero que era gentil, no era el pueblo de Israel. Jesús era judío y quizá un pensamiento que se le hubiera cruzado en su cabeza, no, el Señor que me va a recibir a mí. Soy una mujer sirofenicia, no tengo nada que ver con el pueblo de Israel. No soy merecedora de las promesas y las bendiciones que Dios le dio a su pueblo. Y se podría haber quedado ajena, a un costado. No, su condición no fue un impedimento para acercarse al Señor. Seguramente hasta otro idioma, dicen los comentaristas, que tendría. Pero se acercó al Señor con una fe genuina. Mateo 15:22, el pasaje paralelo, añade que esta mujer era descendiente de los cananeos. Y todos sabemos de la historia del pueblo de Israel que los cananeos eran los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, ella acude a un judío, al Señor, al Hijo de Dios, por este problema que tenía con su hija que padecía una posesión demoníaca. Y me acordé del versículo donde el Señor Jesús dice, venid a mí, ¿quiénes? ¿El pueblo de Israel, los judíos? Todos los que estén trabajados, cansados, no importa la condición. Y Él te promete paz y descanso. Y también pensaba en un himno cuya letra dice, tal como soy, sin más decir, a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a Jesús? Tal como soy. Cargado, cansado, trabajado. ¿Por qué? Porque Él me invita, porque Él está disponible y me dice que vaya a Él. En segundo lugar, esta mujer se acercó a Jesús sabiendo a quién se dirigía. Porque dice, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. ¿Y qué habrá oído de Jesús? ¿Qué habrá sabido de Él? Lucas 14:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es lo que la mujer sabía de Jesús, esto es lo que oyó de Él, que era el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que era el único que podía dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos. Su hija era cautiva del poder satánico. Entonces, ¿a quién más iba a ir? Sino a este Jesús. Y ella se postra a sus pies. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a Jesús? Tal como estoy, sabiendo quién es Él y con humildad y reverencia, porque termina diciendo que vino y se postró a sus pies. Cada vez que yo me acerco a Jesús en necesidad,
tengo que dejar mi orgullo, mi opinión, aún mis propios deseos y anhelos a un lado y reconocerme tal como estoy delante de Él, postrarme a sus pies en humildad y en reverencia, para que el Señor pueda obrar en mi vida. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, como esta mujer se acercó a Jesús, Él no nos desprecia, no tengas la menor duda de esto. Un Jesús que está siempre disponible. ¿Cómo acercarme a Jesús? En tercer lugar, ¿para qué acercarme a Jesús? Dice el versículo 26, se acerca, Jesús no pudo ignorar esa situación, no pudo esconderse, dice. La mujer oye del gran médico de Jesús, el que sanaba, se postra a sus pies con una actitud de reverencia y humildad. Y dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Para qué se acercó esta mujer? Para pedir por su hija, para interceder por su hija. Ella no estaba pidiendo un milagro en su propia vida, sino en la vida de su hija que hacía tiempo estaba cautiva. No se nos dice bien cómo se manifestaba ese espíritu demoníaco en su hija, pero podemos creer o asimilar que de una manera similar a como lo hacían en el Gadareno o en otras personas que habían sido poseídas por un demonio, ¿no? El demonio tomaba el control de esa vida, eran vidas perturbadas, fuera de sí, de su eje, que se sacudían para todos lados, y era una situación tremenda, ¿no? Es interesante ver cómo cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, se relata, por lo menos lo que está en la Biblia, un aumento, ¿no? de esto de la posesión demoníaca. Porque el Señor tenía el poder para liberar a las personas de estas fuerzas satánicas. Cuando uno sale de los evangelios y empieza a leer la historia de la iglesia en Hechos, hay algunos eventos puntuales también de posesión demoníaca, pero cada vez menos. Y en las cartas de los apóstoles de las iglesias ya ni se menciona. Ni se menciona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dejó de existir? Esto no dejó de existir. Pero tampoco es algo de la que hay que darle mayor relevancia, ¿no? A veces se habla en ciertos grupos, ¿no? Cristianos, parece que el único tema es este, ¿no? La posesión demoníaca, y vení que te saca un demonio, y al primero que ven por la calle lo agarran y lo empiezan a sacudir para sacar un demonio. Y hay que saber diferenciar las situaciones que atraviesan las personas. Cuando la Biblia habla de posesión demoníaca, no podemos nosotros decir que es una enfermedad. En esa época no se sabía lo que era, entonces decían que no era algo cultural de la época. Si era una posesión demoníaca, es lo que dice la palabra, y era un demonio actuando en el ser de esa persona. Y cuando era una enfermedad, ¿sí? No hay que mezclar esos dos aspectos. En este caso, esta chica estaba endemoniada. Ahora, un hijo de Dios puede experimentar una posesión demoníaca. ¿No? ¿Estás seguro? Sí. No. ¿Por qué? Bueno, hay un versículo muy importante en 1 Juan 4:4 que dice que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos definitivamente que se refiere a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No puede el diablo meterse en nuestra vida. Ahora, ojo, porque si nosotros nos alejamos del Señor y transitamos un camino de oscuridad y de pecado, lo que sí puede pasar es que el pecado tenga consecuencias severas en nuestra vida, inclusive enfermedades, ¿sí? Enfermedades físicas, psicológicas, emocionales, hasta enfermedades podríamos pensar de transmisión sexual, por ejemplo, como consecuencia de estar alejados del Señor. Pero sí tenemos que estar tranquilos que si somos hijos de Dios, no tiene el diablo poder sobre nuestro espíritu, sobre nuestro ser, sobre nuestra vida. Ahora estamos viendo el punto para qué acercarme a Jesús. Hice como un paréntesis, ¿no? Sobre esto de los demonios. Esta mujer se acercó para interceder por su hija. Y este es un tema
vital, importantísimo en la vida tuya y mía como hijos de Dios. El poder de la intercesión, ¿no? A veces solimos compartir motivos de oración por un compañero, por esto, por lo otro, por el momento que está pasando, por la enfermedad, porque se quedó sin trabajo. Eso es interceder, ser un canal de bendición para que Dios actúe en la vida de un tercero, de otra persona. Aún esta persona quizás sin saberlo, o aún esta persona quizás sin creer en Dios. Nosotros, como hijos de Dios, podemos interceder por ellos. ¿Ustedes creen que esta hija que está endemoniada en su casa era consciente de que su mamá fue a buscar a Jesús? No tenía ni idea. La mamá fue e intercedió por ella. Qué importante es la oración intercesora. Hay varias oraciones que se registran en la Biblia de cómo padres interceden por sus hijos. Alguien, por ejemplo, que busque Job 1.5. Otro que busque 1 Crónicas 29.19. Y otro Mateo 17.15. Job 1.5. Mateo 16. O vamos juntos mejor. Yo lo busco acá rápido en el super telefonito. Job 1.5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿A quiénes? A sus hijos. Estaba re preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un padre preocupado por sus hijos que intercedía por su vida, por la vida espiritual y por los corazones de sus hijos. Dice, quizás han blasfemado contra Dios, quizás han pecado, y dice que los santificaba según, ¿no es cierto?, la costumbre judía en ese momento. Después había dicho cómo David ora. 1 Crónicas 29-19. Primera Crónicas 29, 19. Asimismo, dice David cuando ora: da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Por quién está orando David? Por su hijo Salomón, para que tenga un corazón perfecto, para que guarde los mandamientos, los testimonios y los estatutos de Dios. Y en tercer lugar, el padre del endemoniado, Mateo 17:15. Ya está. ¿Lo tenés? Léelo, dale. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo hay ejemplos de padres que interceden por sus hijos, igual que la mujer que estamos viendo en la historia de hoy, la mujer sirofenicia? Levante la mano los que somos papás acá y mamás. ¿Estamos orando como lo hacía Job todos los días? Hola. ¿Por nuestros hijos? Adelante, adelante. Vamos que se viene, conéctate, ¿eh? ¿Estamos orando por nuestros hijos? Sí, ¿no? Y a veces nos pasa que nos cansamos o desfallamos o dejamos de hacerlo o perdemos esa fe, esa esperanza, quizá porque nuestros hijos no están en los caminos del Señor o porque están transitando un camino errado, equivocado. La historia de hoy nos deja este ejemplo de que no nos tenemos que cansar, de que tenemos que perseverar, persistir en la intercesión por nuestros hijos y por otras personas también, ¿no? Podemos ser un canal de bendición para otras personas, personas que por sí solas no podrían. ¿Por qué? Porque están cegados, están lejos, ¿sí? Oremos por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro vecino, por nuestra mamá, por quien sea. Hay una película que es sobre la vida de Pablo Olivares, un cantante cristiano. La habrán visto muchos, ¿no? No. Me hace decir como yo no. Que relata esto, ¿no? Un nene que nació en un hogar donde lo llevaban a la escuelita dominical, siempre fue medio bravo, ¿no? Y después se apartó mal, se transformó en adicto, en metalero, ¿no? Y se fue por otro camino.
Hincharrachas. Bien. Y la película nos cuenta el testimonio de la madre, ¿no? Como ella no pasaba un día sin que inclinaba sus rodillas, su rostro delante del Señor y oraba por su hijo. Y después cuenta cómo él, ya adulto, por un episodio que le pasó, tuvo ese encuentro con el Señor. Y de ahí sale la canción Cristo moriste en una cruz, ¿no? Que él la reversiona y era una canción que él en ese momento se acordó de cuando la cantaba en la iglesia en la escuelita dominical. Cristo moriste en una cruz. Y tuvo ese encuentro con el Señor. Estaba en otro país, lejos. La madre ni sabía lo que le estaba pasando con su hijo ni la lucha espiritual que le estaba enfrentando. Pero Dios en su tiempo obró, como obró en la hija de esta mujer. Vamos avanzando. Cuando nos acercamos a Jesús, en cuarto lugar, Él va a probar nuestra fe y perseverancia, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y lo que nos ilustra esta historia acerca de Jesús y esta mujer, era una prueba que Él le puso a esta mujer. ¿Cuál fue la prueba? Versículo 27. Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. ¿Qué habrá querido decir? Suena duro en principio, ¿no? Cuando habla de los hijos está hablando del pueblo de Israel. Cuando habla de los perrillos está hablando de los que no son del pueblo de Israel. Había una costumbre en esa época, no tenían cuchillo y tenedor para comer, no porque no lo pudieran fabricar, sino porque la costumbre era comer con las manos. Y cuando terminaban de comer, podría ser algo grasoso, ¿no? Agarraban un poquito de pan, hacían así, y se limpiaban las manos, y lo tiraban, ¿no? Y están los perrillos. ¿Qué son los perrillos? Un perrito, ¿no? Pero perrillos en el origen es una palabra que se no usa no despectivamente, sino cariñosamente, porque los judíos usaban otra palabra que hacía referencia a los perros sarnosos de la calle para hablar de los gentiles. Los dos judíos decían, estos son como los perros sarnosos de la calle. Cuando usa perrillo es una palabra no despectiva que está hablando a esos perros domésticos que estaban en la casa y que comían las miguitas, ¿no?, que iban cayendo de la mesa. Entonces el Señor Jesús, con esta frase, va a probar la fe de la mujer. La mujer podría haber dicho, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Que yo no merezco recibir un milagro en la vida de mi hija? O que me dice que primero tiene que atender a sus hijos, los de Israel. Para ellos son las promesas, las bendiciones y los milagros. ¿Yo qué hago? Me doy media vuelta y me voy entonces. ¿Y ella qué hizo? Perseveró. Porque esto nos habla también de que iba a venir un tiempo, que se hizo real en la vida de esta persona, donde los gentiles también iban a recibir las bendiciones de Dios. Nosotros somos gentiles y hemos recibido la bendición de Dios. El pan de los hijos, echarlo a los perrillos, dice. El pan de los hijos se refiere a las bendiciones de Dios ofrecidas a los israelitas. Estoy cambiando las letras, ando medio... y esta mujer recibe la bendición de Dios en su vida. ¿Pero por qué? Porque perseveró, insistió, y dice el versículo 28, que ella después que escucha esta frase del Señor le dijo, sí, Señor, como diciendo, tenés razón, Señor, yo reconozco que que estoy del lado de los perrillos, dice, que no soy del pueblo de Israel, que no soy una de tus hijas merecedoras de las promesas que han sido recibidas para el pueblo de Dios. Y acá está mostrando su fe, ¿no?, su humildad y una actitud de adoración, porque dice, sí, Señor. Le está primero reconociendo lo que ella es y reconociendo quién es el Señor, que es el Señor. Y esta respuesta estuvo caracterizada por la ausencia total de orgullo y de confianza en sí misma. Y Jesús recompensó concediendo la petición que ella tanto anhelaba. Dice el versículo 29, por esta palabra, le dice el Señor, el demonio ha salido de tu hija. Ahí, instantáneamente, milagro concedido. ¿Qué le había dicho la mujer? Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, ¿no? Señor, aunque sea esas migajas quiero recibir. Y el Señor le concedió un milagro en su hija. Dice, cuando llegó a la casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cómo se dio cuenta que el demonio había salido? La hija estaba acostada en la cama.
Y porque se ve que antes no tenía un tiempo ni para acostarse la hija. No tenía ni paz para estar descansando. Y ahora ve la hija relajada, acostada en la cama. Y seguramente se habrá acercado, se habrá abrazado, habrá tenido una conversación coherente con su hija. Qué bendición que Dios trajo a la vida de esta familia. Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida. Cambia la situación, ¿no? Hay un cambio en nuestra vida, en nuestro hogar, si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Como conclusión, hay un versículo en Juan 20:30. Juan 20:30 y 31. Que nos habla del propósito, ¿no? Y los milagros y los señales para nosotros, los cristianos de hoy en día. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero las que sí están escritas, como la que leímos recién nosotros, ¿para qué se escribieron? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, usted podrá decir, bueno, ¿para qué nos iba a nosotros estudiar los milagros de Jesús? Si nosotros, dice que los hizo en presencia de sus discípulos, nosotros no estábamos ahí en ese momento. Dice que se han dejado escritos para que nosotros, los cristianos de hoy en día, a través de estas señales y prodigios que quedaron registrados en la palabra de Dios, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Yo les pregunto, todos los que estamos acá, ¿hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Tenemos vida en su nombre? Si no es así, deseo de todo corazón que Dios hoy haga el milagro más grande que pueda hacer en tu vida, que es perdonarte de tus pecados. Pero para eso tenés que acercarte como se acercó esta mujer, con fe, con perseverancia, con un corazón humillado, diciendo, sí, Señor, reconozco que no soy digno de nada. Soy como esos perritos que comen las migajas que caen de la mesa. Y el Señor quiere tomar tu vida y sentarte a la mesa de la bendición, para que disfrutes de los banquetes espirituales en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y estás pasando por otra necesidad, también el Señor puede obrar milagro en tu vida. Pero lo principal es que hoy te vayas con Cristo en tu corazón. Y si estás sufriendo porque tenés algún ser querido, una hija, un hijo, un esposo, una esposa, un familiar, o quien sea, que no está en los caminos del Señor, hoy también nos llevamos a esta gran enseñanza, de poder interceder por ellos, sin cesar, orando en todo tiempo. Y el Señor, que está disponible las 24 horas, al corazón contrito y humillado, no lo va a despreciar. Él responde, Él es eficaz en nuestra vida si realmente nos acercamos con fe a su presencia. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir meditando estas palabras en nuestro corazón.